Eh, Tengo un hijo de mi suegro y mi esposo nunca se va a enterar de eso. Bueno, nosotros pues habíamos creado pues con mi esposo un matrimonio tan fuerte que nunca imaginé que nuestras vidas pues iban a dar un giro tan grande como el que dieron. Y pues hay que aceptarlo porque pues así son las cosas y no hay nada que se pueda hacer. Mi esposo, con el cual yo llevaba 5 años de casada, va preso porque pues estaba implicado en algunos fraudes que habían descubierto en la empresa donde él trabajaba, fraudes en los cuales él sale implicado, por eso va a la cárcel. Pues al principio fue de manera preventiva. El hecho de que mi esposo fuera a la cárcel fue un golpe muy fuerte para nosotros porque pues todos los gastos que habían en la casa corrían por parte de mi esposo. Él era el que pagaba la renta, él era el que daba para todo lo demás. Así que pues cuando mi esposo va a la cárcel, sobre todo yo quedé completamente desubicada. Teníamos un hijo de 3 años, así que pues sinceramente no sabía qué hacer ante todo lo que estaba pasando. Solo contábamos con unos cuantos ahorros, pero me tocó contactar a un abogado para mi esposo, pero pues como es lógico, tenía que pagarlo, pero en ese momento pues había que hacerlo porque mi esposo necesitaba un abogado. Ya pues en medio de toda esta situación y todo el problema que estaba provocando pues que mi esposo estuviera en la cárcel, mi suegro, pues el papá de mi esposo, empezó a brindarnos su apoyo desde un principio en todos los sentidos, sobre todo económico. Pero pues pasaban los meses y mi esposo no salía de la cárcel. Los procesos eran demasiado lentos, demasiado largos. Yo me desesperaba cada vez más. En una de las visitas que yo le hice a mi esposo en la cárcel, él habló conmigo y me dijo que había hablado con el papá, con mi suegro, y que habían acordado mm, que mi hijo y yo nos fuéramos a vivir a la casa de mis suegros, ¿sí? Mientras toda esta situación con mi esposo pues se solucionaba. Yo la verdad sí estuve de acuerdo porque no teníamos más dinero, o sea, necesitábamos la ayuda de mi suegro sí o sí. Así que pues él iba a estar pues al frente de todos los gastos del abogado y de todo lo que pues mi esposo y yo necesitáramos. Recogimos pues las cosas de la casa, las llevamos a la casa de mis suegros. Ellos pues tenían una habitación grande que no usaban, así que pues allí acomodamos todas las cosas de nuestra casa. Y mi hijo de 3 años y yo pues nos acomodamos en la casa de mis suegros. Pues al principio no fue fácil acostumbrarme a vivir con mis suegros, me sentía un poco incómoda, pero pues estaba muy consciente de la situación, tenía que hacerlo por mi esposo y por mi hijo, y pues porque la verdad es que no tenía a dónde más ir. Pues encontré un trabajo de medio tiempo para poder también cuidar a mi hijo. Con esto pues ayudaba un poco para los gastos, pero en sí el que se encargaba de todo era mi suegro. Durante todo el tiempo que viví con ellos se portaron demasiado amables conmigo. De verdad que mis suegros fueron una salvación para mí, sobre todo mi suegro. Pero pues, después de que empezamos a convivir los tres, me di cuenta de la mala relación que había entre mi suegra y mi suegro, cosa que me sorprendió muchísimo porque ellos pues siempre se habían visto muy unidos, pero yo empecé a darme cuenta que eso no era así, que ellos prácticamente estaban separados, aunque vivieran en la misma casa. Y creo que eso fue lo que llevó a mi suegro eh, a fijarse en mí. Él empezó a cambiar su comportamiento conmigo, era cada vez más amable, era cada vez más atento y pues yo no podía evitar devolver las mismas atenciones que él tenía conmigo y mucho menos después de todo lo que él había hecho por mí y por mi familia. O sea, yo realmente estaba demasiado agradecida con él. Bueno, la realidad aquí es que tanto mi suegro como yo de alguna manera estábamos pasando por un mal momento en nuestras vidas, así que eso hizo que nos empezáramos a acercar más y hacernos compañía. Total, mi suegra pues no lo atendía, no estaba con él. Mi esposo estaba en la cárcel y yo también me sentía sola con mi esposo en la cárcel y sentía la carga de todo lo que esto conllevaba. Así que pues me refugié en mi suegro. En una noche yo terminé de hacer dormir a mi bebé. Mi suegro estaba en la sala tomándose algo
Pues esa noche él me dijo que lo acompañara y así lo hice. Yo no sé si eso que empezó a despertarse entre nosotros era química o de verdad pues era la necesidad que teníamos los dos. Teníamos conversaciones profundas, yo le empecé a abrir mi corazón, él me abría su corazón, nuestras conversaciones eran cada vez más frecuentes, tanto que mi suegra pues se estaba pues dando cuenta de eso porque al otro día, una de esas noches que estábamos hablando, al otro día ella preguntaba, ¿y ustedes qué tanto hablan? Claro que eso fue en modo de chiste, pero pues a mí sí me incomodó. Pero mi suegro y yo también compartíamos pues mucho tiempo en las cosas de mi esposo y pues eso también hizo que de alguna manera pues nos acercáramos bastante. Mientras tanto, yo seguía visitando a mi esposo en la cárcel, al igual que seguía trabajando y cuidando a mi hijo con la ayuda de mi suegra. Y así pues transcurría mi vida, nuestras vidas. Bueno, pues una noche nos sentamos a hablar, mi suegro y yo, así como otras noches, pero yo sentí que ese día las cosas iban a ser diferentes entre los dos. No sé, lo presentía. Así que me tomé un momento y ofrecí un vaso de agua a mi suegra con una mezcla para dormir que había conseguido unos días antes. Pues la verdad es que yo no quería que ella se diera cuenta de las cosas que estaban pasando entre mi suegro y yo y que luego empezara a hacer especulaciones y que todo eso llegara a oídos de mi esposo. O sea, yo no quería, o sea, mi esposo estaba en la cárcel y yo estaba con mi suegro, pero yo no quería problemas con mi esposo. Pues ese día ella se quedó profundamente dormida mientras mi suegro y yo nos quedamos en la sala esa noche. Y ese día, esa noche, yo accedí a hacer todo lo que él quiso hacer. No me negué absolutamente a nada porque yo creí que esa era la manera de pagarle a él, a mi suegro, todo lo que había hecho por nosotros en todo este tiempo, porque de verdad había sido bastante. Bueno, pues a partir de esa noche fuimos más abiertos con nuestra relación. Él me trataba como una verdadera reina, me trataba incluso mejor que su hijo. Era muy cariñoso, muy atento con mi hijo, era un gran hombre y pues yo no entendía la verdad por qué mi suegra no se llevaba bien con él si él era una buena persona. Bueno, cada noche yo hacía dormir a mi hijo y a mi suegra. A ella pues le daba un vaso de agua o de jugo y le ponía esas gotas para que ella durmiera profundamente y así poder estar con mi suegro con tranquilidad. Pero unos meses después me enteré que estaba embarazada. Bueno, pues la noticia me cayó por sorpresa. Le di la noticia a mi suegro y le dije pues que aunque no sabía exactamente quién era el papá de mi hijo, yo estaba segura que el padre era él porque yo lo presentía. Él dijo que si eso era así, con más razón, él me iba a ayudar y nunca me iba a dejar sola. Pero pues estar embarazada no me preocupaba, porque pues mi esposo y yo también habíamos tenido intimidad cada vez que yo iba pues a visitarlo a la cárcel. Así que pues eso no me preocupaba en lo más mínimo. Bueno, pues yo le conté la noticia a mi esposo y pues aunque él se alegró, dijo al mismo tiempo estar preocupado pues por la situación que estábamos pasando. Pero pues como siempre mi suegro pues fue a hablar con él, mostró su apoyo, le dijo que no se preocupe, que su familia iba a estar pues bien cuidada por él. Y pues la verdad es que así era. Nosotros estábamos muy bien cuidados, porque jamás yo me había sentido tan cuidada y tan protegida como me sentí en la casa de mis suegros. Lógicamente mi suegra también estaba contenta con el bebé. Es que pues este bebé la verdad es que llegó pues como una luz en medio de todo lo que estaba pasando. Así que lo recibimos muy bien desde un principio. Meses después nació el bebé, era otro varoncito. Por suerte ese día dejaron salir a mi esposo con un permiso por el nacimiento pues del bebé, así que él pudo estar en el nacimiento de su hijo y ese día la verdad es que todos estábamos tan felices. Lastimosamente la felicidad pues fue muy poca porque mi esposo tuvo que devolverse a la cárcel, pero pues al mismo tiempo él estaba feliz de poder haber estado en esa fecha tan importante, en el nacimiento de su hijo.
Llegué a la casa, estuve muy cuidada todo el tiempo por mi suegra. De verdad que mi suegra era un amor de persona, pero sobre todo estaba muy bien cuidada por mi suegro. Pasó el tiempo y pues por fin mi esposo sale de la cárcel después de todo este tiempo. Para ese tiempo que él sale de la cárcel, el bebé ya estaba próximo a cumplir 1 año. Nosotros vivimos con mis suegros hasta que el bebé cumplió el año y después nos fuimos a vivir a otra casa, una casa que estaba, digamos, ligeramente cerca de ellos. Pues mi suegro una vez más nos ayudó con todo lo referente a mudarnos, con trabajo. Pero antes de irme yo hablé con mi suegro y le dije que yo pues estaba muy agradecida con él por todo lo que él había hecho por mí, por mi familia, por nosotros, pero que lo nuestro no podía continuar porque yo amaba a mi esposo y yo no quería tener problemas con él. Él lo entendió, pero él solo quería una cosa y era saber si él era o no el padre del bebé. Él quería hacerse una prueba de paternidad y así lo hizo. La prueba salió positiva, mi suegro era el padre de mi hijo, pues él se puso muy feliz y me dijo que nunca nos iba a faltar nada. Eh, Nosotros pues estamos viviendo en la otra casa donde nos mudamos. Mi esposo pues ya está trabajando, y se está como reintegrando nuevamente a la vida normal. Mi suegro es un hombre de negocios, ¿sí? Tiene dinero y pues cada mes nos hace llegar una cantidad de dinero. Yo sé que él lo hace, yo sé que ese dinero él lo manda por su hijo, pero mi esposo cree que lo hace por apoyarlo a él. Total, pues eso no importa. Mis suegros vienen a visitarnos pues de seguido, sobre todo mi suegro. Total es el abuelo de mis hijos y el padre de uno de ellos. A partir de que mi esposo volvió, nuestra relación volvió a ser lo que era antes, nuera y suegro, aunque guardamos el secreto de nuestro hijo, su hijo.